Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico o de un informe técnico, pues hay una expectativa ineludible de precisión absoluta. Si hay una grieta en la viga principal de un edificio, el perito llega con sus instrumentos Te y... señala exactamente dónde está el fallo. Exacto. Señala una fisura específica y dictamina sin vacilar lo que está mal. Claro, porque el mundo físico nos malacostumbra a esa clase de claridad. O sea, buscamos constantemente escenarios donde las variables se puedan medir, pesar y catalogar en un sistema que sea, pues, blanco o negro. Lo que está roto y lo que funciona. Eso es. Nos proporciona una ilusión de control que, la verdad, es indispensable para operar en el día a día. Pero luego damos un paso hacia el terreno de la psicología profunda, del simbolismo histórico, o como en nuestra investigación de hoy de los antiguos textos astrológicos, y de repente toda esa maquinaria empírica de rayos X desaparece por completo. Se desvanece. Totalmente. Nos encontramos de frente con un paisaje diagnóstico completamente turbio, lleno de alegorías complejas que exigen ser descifradas y que desde luego no ofrecen respuestas de sí o no. Ujú. Y precisamente por eso, bienvenidos a este nuevo análisis. Nuestro objetivo de hoy es desentrañar un rincón sumamente específico, oscuro y fascinante de este conocimiento simbólico. Vamos a realizar una disección textual exhaustiva de un solo punto en el vasto círculo del zodiaco, el grado 4 del signo de Tauro. Y fíjate que es vital entender la magnitud microscópica de lo que estamos haciendo aquí. A menudo el conocimiento popular reduce la astrología a 12 grandes bloques, o sea, los 12 signos. Claro, lo típico. Pero los místicos y estudiosos de los siglos XIX y XX concebían el zodiaco como un viaje evolutivo de 360 escalones distintos. 360 grados. Exacto. Cada uno representando un estado psicológico singular, una prueba de la experiencia humana. Detenerse en un solo grado es como poner una gota de agua bajo un microscopio de alta potencia para descubrir pues todo un ecosistema de conflictos internos. Un ecosistema que, advierto a quienes nos escuchan, en el caso de hoy, no es precisamente un paseo tranquilo. Para nada. El viaje a través de este grado 4 de Tauro nos va a llevar desde la soledad extrema y la furia destructiva hasta la búsqueda desesperada de la fe y el tesoro interior. Es asombroso cómo una porción tan diminuta del espacio simbólico puede contener una psicología tan brutalmente compleja. Estela, la verdad. Para trazar este mapa vamos a cruzar tres visiones documentales distintas. La perspectiva del místico galés del siglo XIX, conocido como Charubel, la alegoría traducida por Separial llamada la bolásfera y los más contemporáneos símbolos sabianos de 1925. 3 lentes históricos apuntando a la misma coordenada exacta. Exactamente. Y hay que recordar que nuestro papel aquí es actuar puramente como guías analíticos. Como arqueólogos de estos textos, diría yo. Vamos a desgranar la mecánica de estas imágenes, observando sus afirmaciones categóricas y sus visiones deterministas sobre el destino humano. Analizando su arquitectura interna para comprender qué intentaban explicar sobre la psique humana sin tomar partido. Totalmente. Y para empezar a entender esa psique tenemos que situarnos un poco en el terreno. Tauro, como arquetipo general, suele asociarse con la estabilidad, la tierra, la consolidación material, la resistencia. Sí, lo terrenal. Pero cuando hacemos zoom en este cuarto grado, la primera fuente que nos encontramos rompe por completo cualquier idea de confort. El místico Charubel, que en realidad era el seudónimo de John Thomas, nos arroja una imagen visualmente estática, pero desoladora. Muy desoladora. La alegoría que Thomas asigna a esta coordenada dice literalmente: un carnero padre parado solo mirando hacia un rebaño de corderos que está distante. A ver, espera, porque me cuesta un poco reconciliar esta imagen. Tauro es el toro, la fuerza asentada en la tierra, pero Charubel usa un carnero. Y claro, el carnero suele asociarse con Aries, con el fuego, la acción impetuosa, el choque frontal. ¿Por qué introducir esta figura ardiente y de embestida en un signo de tierra y además pintarlo de una manera tan pasiva e inamovible? Pues esa aparente contradicción es la clave maestra del símbolo. Charubel introduce el carnero precisamente para ilustrar una anomalía energética. Ah, vale. El texto explica que esta imagen representa a una persona en la que el principio masculino predomina de una manera absolutamente excesiva y desproporcionada. ¿Y cuando dice principio masculino? Ojo, en la terminología esotérica de su época no se refiere al género biológico. Claro, claro. Se refiere a la fuerza de separación, de empuje, de individualización y lógica fría.
Al tener un exceso de esta fuerza, el texto afirma que el principio femenino, que engloba la receptividad, la interconexión emocional y la empatía, queda anulado, reducido a cero. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece fascinante. El texto vincula directamente esa anulación de la empatía con la distancia insalvable hacia el rebaño. Es decir, es una declaración de aislamiento radical autoinfligido. Exactamente, autoinfligido. Me viene a la mente la figura de un alto ejecutivo moderno o un líder político que ha dedicado toda su vida a la pura ambición y dominación. Ha usado esa energía de embestida del carnero para aplastar a la competencia y blindar su posición. Pero claro, al llegar a la cima de la montaña ocurre algo trágico. Se da cuenta de que la cima es un espacio donde solo cabe uno. Exacto. La misma fuerza de separación que utilizó para elevarse es la que ahora le impide descender y mezclarse con los demás. Se convierte en un mero observador de la vida ajena, mirando a su equipo, a su familia o a la sociedad desde una distancia completamente gélida. Está ahí arriba observando, pero es estructuralmente incapaz de conectar emocionalmente con ellos porque ha extirpado de sí mismo cualquier rastro de vulnerabilidad. Y de empatía, sí. Y esto me hace cuestionar un poco la visión de la independencia que destila este autor. ¿Acaso Charrubel nos está diciendo que este grado condena a la persona a un aislamiento permanente? No sé, me parece una visión aterradoramente rígida sobre el destino de alguien solo por buscar la autonomía. A ver, lo fascinante aquí es que el texto no describe una autonomía sana, sino una petrificación del carácter. Las afirmaciones prácticas que hace Charrubel sobre las relaciones interpersonales no dejan espacio para matices. Nada, cero. Es un texto sumamente determinista en este aspecto. Fíjate que dictamina que si el individuo es hombre, es muy improbable que se case. Una probabilidad muy baja, sí. Pero ¿qué pasa con la advertencia hacia las mujeres? Porque recuerdo que el texto cruzaba ahí una línea muchísimo más dura. Sí. Cambia de la improbabilidad al mandato rotundo. El texto aconseja directamente que en el caso de las mujeres bajo esta influencia predominante, no debe casarse. Madre mía, es una frase lapidaria. No debe casarse. Tajante. Entiendo que, siguiendo la mecánica interna de su teoría, el autor asume que una psique tan encerrada en su propia fortificación, tan desprovista del principio de receptividad, pues simplemente destrozaría la mutualidad que requiere un matrimonio. No hay espacio para dos en una fortaleza diseñada para defender a uno solo. Esa es la lógica causal que maneja Charrubel. Pero si lo pensamos desde un punto de vista psicológico, la falta de simpatía y esa desconexión emocional tienen un precio fisiológico y mental enorme. Hombre, claro. Un individuo que vive petrificado en la postura del carnero aislado no deja de sentir, simplemente reprime. Acumula una inmensa cantidad de energía inadaptada, una frustración sorda, por esa barrera invisible que lo separa del resto del rebaño. Y esa energía reprimida, como cualquier fluido a presión en un contenedor sellado, pues tiene que buscar una salida. Inevitablemente. No puede permanecer estática para siempre. Lo cual nos lleva a preguntarnos qué ocurre cuando ese aislamiento gélido se resquebraja. Ese estallido nos arroja de lleno a la segunda capa de nuestra investigación. Así es. Si dejamos atrás al distante místico galés y abrimos las páginas de La Volásfera, la obra de Antonio Borelli, traducida por Sefarial, el silencio del carnero se convierte en un rugido ensordecedor. La transición es de un extremo al otro. La imagen que la Volásfera asigna a este mismo grado 4 de Tauro abandona la distancia y entra en el dolor físico puro y duro. Cito su alegoría. Un hierro de marcar candente debajo de la garra de un león encolerizado contra él. Menuda imagen gráfica y brutal. Un león enorme y regio que acaba de pisar un hierro al rojo vivo. Y su respuesta inmediata, empujado por el dolor abrasador, es atacar al propio hierro que lo está quemando. Claro. La palabra clave que Sefarial asigna a este grado es absolutamente devastadora. Desintegración. Desintegración, wow. El texto describe un escenario de vida donde rige la sedición y la rebelión constante. Nos advierte que los asuntos personales del individuo se arruinan a causa de su propia violencia. Habla explícitamente de un hogar que termina desmembrado por las disputas, donde la ira atrae grandes males, y culmina con una sentencia trágica. La fuerza del individuo se volverá contra él mismo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la alegoría le esconde un cortocircuito psicológico fascinante. A ver, explícate. Bueno, el león es el arquetipo clásico del poder, de la soberanía, de la capacidad de dominio.
Pero en este símbolo, todo ese poder está ciego, secuestrado por el dolor inmediato. En lugar de utilizar su nobleza y raciocinio primitivo para apartar la pata de la fuente de calor, Que sería lo lógico. claro, su ego herido y su furia instintiva lo llevan a intentar someter al hierro o a zarpazos. Y por supuesto, al golpear el hierro incandescente, pues se queman más, se desgarra la piel, retroalimentando su propio tormento. Exacto. El león no puede tolerar la idea de que algo en su entorno se le resista o le cause dolor sin someterse a su autoridad. Su frustración por no poder doblegar al mundo externo a su voluntad lo empuja a una espiral de autodestrucción. Es como el mecanismo de una enfermedad autoinmune, pero operando a nivel del carácter y la personalidad. O sea, piénsalo. Ujú. En una enfermedad autoinmune, el cuerpo humano, que tiene un sistema de defensa increíblemente poderoso, se confunde. Empieza a identificar sus propios tejidos sanos como enemigos y utiliza toda su maquinaria letal para atacarse a sí mismo, causando estragos internos. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Si conectamos esto con el panorama general, es una analogía perfecta, porque resalta la procedencia interna de la ruina. Claro, el individuo no está siendo destruido por la crisis económica, ni por enemigos ocultos, ni por la mala suerte. Está utilizando su enorme fuerza vital, su garra de león, para desintegrar su propia vida profesional y su hogar. El texto usa una palabra muy específica que mencioné antes, sedición. Normalmente pensamos en la sedición en términos políticos, un levantamiento armado contra el orden o el gobierno establecido. Sí, Pero Sefarial la usa a un nivel microcósmico. Es una sedición del individuo contra su propia cordura, contra las estructuras de su propia vida. Es un levantamiento interno, donde la furia derroca a la razón. pero hay algo que me hace dudar de la fatalidad de este texto. ¿El texto sugiere que esta desintegración es un destino ineludible? ¿O es simplemente una advertencia sobre las consecuencias mecánicas de permitir que la cólera tome el volante? Es una muy buena pregunta. Porque si es un destino fijo, es una sentencia de muerte psicológica. Si analizamos la estructura histórica de este tipo de alegorías astrológicas, casi siempre operan como advertencias, no como sentencias inmutables. El texto enfatiza la relación de causa y efecto. Subraya que los asuntos se arruinan por su propia violencia. Por su propia violencia. Exacto. El énfasis en propia devuelve la agencia al individuo. Te advierte que si dejas que el dolor momentáneo anule tu capacidad de discernimiento, tu fuerza dejará de ser una herramienta de construcción y se convertirá en tu verdugo. Es un mapa de peligros, no un callejón sin salida. Aún así es un diagnóstico sombrío, la verdad. Si recapitulamos el paisaje que tenemos hasta ahora sobre este misterioso rincón del zodiaco, es aterrador. Primero nos encontramos con la gélida fortaleza del carnero, aislado de Charullal, incapaz de nutrir ninguna relación emocional. Ujú. Y segundo, chocamos de frente con la furia ciema y abrasadora del león de la bolasfera, reduciendo su propio mundo a cenizas por pura incapacidad de gestionar el dolor. Un panorama complicado. Muy complicado. La gran incógnita que surge de forma natural es si hay alguna luz al final de este oscuro túnel psicológico. O sea, ¿hay redención en este grado? ¿Estamos condenados a oscilar entre el hielo de la soledad y el fuego de la ira? Afortunadamente para la cordura humana hay una vía de escape. Menos mal. Sí, y para encontrarla debemos dar un salto temporal y conceptual hacia nuestra tercera fuente. Dejamos atrás las severas visiones del siglo XIX y entramos en 1925, en un parque de San Diego, California, donde la vidente Elsie Mae Wheeler y el astrólogo Mark Edmund Jones canalizaron los símbolos sabianos. Un proyecto asombroso por sí mismo, donde sacaron a la luz 360 imágenes aparentemente inconexas para cada grado del zodiaco. Entonces, ¿cuál es la imagen específica que Wheeler formuló para sanar este problemático grado 4 de Tauro? Pues prepárate porque el contraste tonal con las fuentes anteriores es absoluto. La imagen sabiana es el caldero de oro al final del arco iris. ¡Ostras! Es un giro copernicano. Pasamos del hierro ensangrentado y el carnero de piedra a un cuento de hadas, al caldero de oro al final del arco iris. ¿Cómo se interpreta este salto tan drástico en la simbología? Pues Mark Edmund Jones, en su análisis posterior del símbolo, explica que esta imagen no trata sobre la riqueza material, sino que explora la fe y lo que él llama los verdaderos incentivos del mundo. Habla de un pacto eterno con la vida. Un pacto eterno. Y lo más crucial para nuestra investigación, advierte que el símbolo presenta una profunda dualidad en el alma humana.
una tensión perpetua entre la expectativa fútil y la certeza interior. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Vamos a profundizar en esta dualidad porque la figura del arco iris es brillante pero inherentemente tramposa. Físicamente, un arco iris no es un objeto tangible. Claro, es luz. Es un fenómeno óptico dependiente de la posición del observador y la luz. Literalmente no puedes alcanzarlo. Cuanto más caminas hacia él, más se desplaza hacia el horizonte. Creo que esto ilustra magistralmente lo que el texto denomina la expectativa fútil. Exactamente. La futilidad reside en la literalidad del deseo. Es como perseguir un espejismo de agua en medio del desierto. La expectativa fútil es la creencia infantil de que si caminas lo suficiente llegarás a unas coordenadas físicas exactas donde nace la luz, meterás las manos en la maleja y sacarás una olla de hierro repleta de monedas de oro tangibles. Que no existe. Claro, es la trampa de perseguir ilusiones externas, recompensas materiales o incluso el control absoluto sobre el entorno material, creyendo que eso llenará el inmenso vacío interior. Y esto plantea una pregunta importante si te fijas. ¿Esa lectura destila la esencia del problema original? Esa expectativa fútil es precisamente lo que alimenta a nuestras dos figuras anteriores. ¿A qué te refieres? El carnero aislado de Charubel buscaba la seguridad a través del control solitario y material, esperando encontrar paz, pero solo encontró vacío. Y el león de la bola esfera tenía la expectativa fútil de someter el dolor físico mediante la violencia externa y solo encontró desintegración. Buscaban el tesoro en la materia o en la fuerza bruta. Y fracasaron estrepitosamente. ¿Acaso esta visión sabiana es en realidad la cura para las dos visiones anteriores? Lo que nos lleva a la otra cara de la moneda sabiana, la certeza interior. Exacto. Si el arco iris nunca se puede tocar, ¿dónde está el tesoro? La genialidad de esta alegoría es que te obliga a darte cuenta de que el tesoro se forja durante la persecución. Quizá nunca tocaste el arco iris, pero al perseguirlo, a través de valles y montañas, caminaste cientos de kilómetros. Tus pulmones se expandieron, tus piernas se volvieron incansables, aprendiste a leer el clima, desarrollaste resistencia. El viaje en sí es el pacto con la vida. El viaje alquímico. El pacto eterno con la vida que menciona el texto sabiano no se firma con monedas de oro, se firma con el compromiso de mantener la esperanza y el propósito. La certeza interior es la convicción de que la búsqueda misma te confiere el valor. Lo cual convierte a esta visión de 1925 en el antídoto perfecto para las toxicidades que vimos al principio. Encontrar esa fe y certeza interior es lo que evita que el individuo se convierta en el carnero aislado o en el león encolerizado. La fe y el propósito actúan como un canalizador. Totalmente. Evitan que la inmensa fuerza psíquica del individuo se pudra en el aislamiento defensivo del carnero y evitan que explosione hacia afuera como el zarpazo ciego del león. Es alucinante cómo encajan. Si conectamos este arco conceptual en su totalidad, vemos que el grado 4 de Tauro es un tratado magistral sobre la dirección de la energía vital humana. Nos dice que la obstinación y la inmensa fuerza de voluntad inherentes a este arquetipo son peligrosísimas si carecen de un marco moral o espiritual. Si orientas esa fuerza hacia el egoísmo y la imposición exterior, te destruyes o te aíslas. Pero si logras redirigir esa inmensa terquedad, esa misma fuerza bruta hacia una aspiración de significado superior, hacia ese arco iris inalcanzable, la energía ya no te calcina, se convierte en la llama que alimenta una fe inquebrantable. Es una reestructuración completa de los cimientos del deseo humano. En lugar de exigir que el mundo se doblegue a nuestra voluntad o de aislarnos cuando no lo hace, usamos la frustración como combustible para el crecimiento espiritual. Exactamente. Transforma la testarudez destructiva en una resiliencia devota. Y creo que esto explica perfectamente por qué vale la pena sumergirse en textos tan densos y enigmáticos, analizando apenas un solo grado astronómico. No estamos aquí para adivinar el futuro de nadie. Estamos utilizando estas antiguas bibliotecas simbólicas como espejos psicológicos de altísima resolución. Y para quienes nos escuchan, ese es el verdadero valor de nuestra labor aquí. Estos tres textos operan en conjunto para reflejarnos los peligros de nuestras respuestas automáticas ante la frustración. Nos alertan con imágenes imborrables que endurecer nuestro corazón ante la falta de empatía termina sepultándonos en vida. Nos advierten que responder al dolor con furia ciega es el camino más rápido para desintegrar lo que amamos. Total. Y finalmente nos ofrecen la sabiduría de que el antídoto contra el nihilismo no es el éxito material,
sino la capacidad de albergar una fe constante en algo que trasciende nuestro control inmediato. Un mapa de nuestras propias trampas mentales codificado con un detalle asombroso hace más de un siglo. Y volviendo a ese paisaje diagnóstico turbio que mencionábamos en los primeros minutos de nuestro encuentro, donde ninguna radiografía nos va a mostrar el error estructural de nuestra alma, pues tal vez la verdadera belleza de estas visiones astrológicas es que no nos entregan el trabajo hecho. Nos fuerzan a ser nosotros los analistas de nuestra propia sombra, obligándonos a extraer el sentido en medio de metáforas contradictorias. Así es. Y para cerrar la inmersión profunda de hoy, me gustaría plantear una última reflexión sobre esa poderosa imagen del arco iris para que la audiencia se la lleve consigo. Si el arco iris siempre se aleja a medida que avanzamos hacia él, tal vez el verdadero tesoro del grado 4 de Tauro no esté en la olla de oro que logramos atrapar con las manos, sino en la persona inquebrantable en la que nos convertimos mientras intentamos alcanzarla. Una conclusión que sintetiza y eleva perfectamente las múltiples capas de significado que hemos desenterrado de los textos originales. Ha sido un ejercicio analítico fascinante, la verdad, viendo cómo la historia de la simbología humana intenta dar respuesta a las mismas crisis existenciales desde ángulos tan diversos. Agradezco profundamente el espacio para esta disección minuciosa. El placer es mío. Ha sido un privilegio recorrer las luces y las sombras de estas alegorías hoy. Seguiremos abriendo libros, explorando y desentrañando enigmas textuales en nuestra próxima inmersión profunda. Hasta entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración textual. Que la curiosidad y la mirada atenta a los símbolos ocultos que estructuran nuestro mundo nunca se apaguen.